Comencemos con las noticias. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral ha pedido calma a los seguidores tanto de la UNE como del líder. Esto de cara a ese 1% que falta por escrutar en los comicios electorales. Los 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral, acuerpados por delegados de la comunidad internacional y de la sociedad civil, pidieron a los seguidores del partido líder y UNE que mantengan la calma mientras se dan a conocer los resultados finales. Y para ello se reunió con los fiscales de las 2 agrupaciones, a quienes les pidió que se comunicaran con sus bases. Necesitamos que tanto el Partido de Libertad Democrática Renovada como la UNE llamen a sus bases, expliquen que el procedimiento es este, que no haya ninguna mala información por parte de la población y que en las redes sociales no se digan cosas que no son ciertas. Nosotros somos respetuosos de la ley y estamos actuando conforme a lo que aquí se dice. No podemos nosotros variar las formas del procedimiento. Debido a las dudas de la población sobre el procedimiento que se debe seguir para realizar una revisión o una impugnación, el magistrado presidente del Tribunal Supremo, Rudy Pineda, señaló que las agrupaciones políticas tienen un plazo de 5 días para solicitar revisiones de las actas y que luego a esto, al dar el dato final de las elecciones, estos pueden proceder a presentar las impugnaciones que consideren necesarias. Realmente, cuando se cierra el momento a las 6 de la tarde, se cierra para que nadie pueda votar, empieza el escrutinio. Se recordarán ustedes que teníamos 19.582 juntas receptoras de votos. Empieza el escrutinio y el presidente de cada junta receptora de votos toma el saco y lo abre. Toma cada voto frente a cada fiscal de las diferentes agrupaciones políticas que están presentes y empieza a pasarlo y enseñar. Y cada uno va tomando nota y todos van tomando nota para qué agrupación política pertenece el voto. Si hay alguna inconformidad en ese momento, el fiscal tiene que hacer notar su inconformidad y se documenta. Luego de ello, pues se cierra todo y se facciona el acta. Esa acta es la que fue trasladada a nuestro sistema informático, es la que ustedes tenían inmediatamente. El Tribunal Supremo Electoral informó que este plazo de revisión se vence el próximo viernes, según lo que establece la ley electoral y de partidos políticos, día en que se podrían conocer los datos finales. Sin embargo, debido a los incidentes ocurridos con algunas mesas, estos podrían llevar más tiempo. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Y a esa conferencia de prensa brindada por el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quien no quiso entrar fue el representante del Partido Libertad Democrática Renovada Líder. Ellos aseguran que Manuel Valdizón les ha dado órdenes de llevarlo todo por la vía legal. Luego de la reunión que los magistrados tuvieron con fiscales del Partido Líder y UNE, el representante de este último señaló que durante la reunión el Partido Rojo le dijo en repetidas ocasiones que ellos han estado conteniendo a sus seguidores para que no salgan a manifestar a las calles. Y creo que en esa sesión que tuvimos lo manejó con escuela, como magistrados, a pesar de la molestia y de la amenaza solapada que le estaban diciendo de alguna manera a los del líder de que si no hacen esto, si no hacen el otro, entonces no respondemos con la gente en la calle, que ellos están parando a la gente para que no proteste y que tienen muchas llamadas de gente diciéndoles que protesten y no, las cosas hay que hacerlas con tranquilidad. Nosotros como dirigentes políticos lo que debemos de mandar es un mensaje, tranquilos que el tribunal está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. Y los señores del líder, pues 2 cosas les recomendaría yo. La primera es que acepten las cosas como son, la realidad, y la segunda que se compren una caja de Kleenex y que se pongan a llorar, ¿verdad? Pero así es. Por su parte, Fridel de León, vocero del Partido Líder, informó que recibieron órdenes de Manuel Valdizón de no salir a las calles y resolverlo todo por la vía legal, a pesar que han estado recibiendo llamadas de sus seguidores para salir a protestar por los resultados. Negativo, no hemos llamado a ninguna movilización. El día de ayer
Fue una reunión larga, sobre todo en primer lugar para felicitar a toda nuestra estructura, a toda nuestra base partidaria. Nosotros hemos pedido que no hayan movilizaciones, el doctor Valdizón dijo ayer, no van a haber movilizaciones, les pedimos resuelvan las situaciones en cada distrito de forma por la vía legal, pero a nivel nacional no estamos pidiendo nada de eso, hemos sido claros, no, hemos pedido que no hayan movilizaciones. En este momento Guatemala necesita paz. Con el encargado de la Fiscalía de Delitos Electorales, 166 incidentes hubo el pasado domingo en los comicios. Según la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público, se contabilizaron casi 170 incidentes en el día de las elecciones. Esto provocó unos 500 detenidos, policías heridos y un fallecimiento. Hasta el momento siguen 10 incidentes activos, según el fiscal Oscar Shahad. Es un total de 166 incidentes registrados. Esto fuera de las denuncias, fuera de los procesos de investigación y fuera de lo que el Ministerio Público también ha estado coordinando. Tenemos reportadas hasta el momento 16 urnas con papeletas quemadas, 532 detenidos por distintos hechos, ¿verdad? Total de lesionados en intervenciones donde son policías 34, agentes de PNC, bendito Dios, fallecidos ninguno, daños ocasionados a autopatrullas 3, vehículos particulares 2, 3 municipalidades, una residencia particular y actualmente tenemos 10 incidentes activos. Que amanecimos con una lamentable noticia de un enfrentamiento armado donde 4 elementos de la Policía Nacional Civil están hospitalizados en Zacatepeques, la muerte del concejal electo de Yupiltepec. Shahad señaló que aún siguen vigilantes debido a que los incidentes posteriores a las elecciones persisten a nivel nacional y dio la seguridad que se lograrán aprehensiones luego de las investigaciones pertinentes. Pero el llamado es a que denuncien, a que se presenten al Ministerio Público a denunciar los hechos que ellos consideren. Ya hay investigaciones abiertas por la turbación del acto eleccionario, por el problema que hubo con el transporte de algunas cajas hacia de los centros de votación a las juntas electorales. Y como les digo, en el caso del Ministerio Público, no lo duden, habrán capturas y habrá gente procesada. Y donde hay inconformidad por los resultados electorales es en Chinautla. Allí ganó la sobrina del cacique Arnoldo Medrano. Vecinos de Chinautla protestaron y cerraron la calle frente al estadio La Pedrera de la zona 6, inconformes con la elección como alcaldesa de la sobrina de Arnoldo Medrano, Brenda del Cid Medrano. Los manifestantes explicaron que algunas colonias no cuentan con los servicios básicos y temen que la sobrina del exalcalde tampoco atienda sus demandas. En mi aldea, en las lomas, todos no tienen agua, las carreteras están mal, los drenajes, no hay ni siquiera drenajes, y eso es lo que a mí me enferma. Yo lucho por mi pueblo, yo lucho porque ellos realmente se merecen todo, la gente es unida, y ¿por qué nos tienen abandonados, nos tienen amenazados solo porque no salimos? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? En las escuelas ni drenajes hay, en las escuelas tienen fosas sépticas, imagínense, los niños hasta se han ido en las fosas sépticas, ¿cómo vamos a permitir eso? Ya no más, ya no más. Yo le pido a la gente de Chinautla que ya no le tenga más miedo a él y que salga, en estos 2 días nosotros vamos a lograr que esto no se permita más, ya no más corrupción, ya no lo queremos más a él, ni a su familia, ni a nadie de ellos, porque ellos nos tienen intimidados. Los vecinos denunciaron acarreo de votos el día de las elecciones, por lo que piden al TSE repetir las elecciones en ese lugar. Tenemos pruebas donde el Tribunal Supremo Electoral de aquí de Chinautla se vendió. Nosotros tenemos las hojas, tenemos también fotografías donde se hubo fraude porque estuvieron acarreando gente de otros lugares, de Cobán, aparecieron varios, y entonces nosotros lo que estamos exigiendo es de que vengan los de la CICIC y que nos puedan colaborar, porque sabemos que son los únicos que sí dan la cara por el pueblo. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar tenemos más noticias, siga con nosotros.
Estamos a las 8:45. Sigamos con las noticias. Una riña en la granja penal Pavón dejó como saldo al menos 24 personas heridas. Una pelea entre las pandillas 18 y los paisas en Pavón provocó 24 heridos. 17 de ellos tuvieron que ser trasladados a hospitales nacionales debido a que las heridas necesitaban un tratamiento adecuado. No se sabe con certeza cómo inició la riña, pero según un preso, el problema fue que a uno de ellos le desfiguraron la cara a golpes, lo que provocó la venganza, que se llevó a cabo hasta con machetes. Una bronca con unos paisas allá abajo en Pavón, va. La onda es que hay un encargado que le quiere andar pegando a la gente solo así del aire y uno no aguanta, va. ¿Cómo así ni le trata de uno, le pega a uno para que ese va loco? Neta que el loco se pasó de vergas allá abajo y por eso no le aguantamos casaca. ¿Un encargado de del sector 11, va, le desfiguraron la cara a un loquito ahí y toda la población se maleó, va. Así estuvo la casaca y por eso fue que reventó un gran pedo. ¿Y con qué les pegaron? Todo, de todo, con decirle que ni vimos. Machetes, palos, bates, de todo. En tanto, por varias horas se detuvo la hora de visita. Los familiares de los privados de libertad esperaban con ansias saber si sus seres queridos. Y casi 25 heridos deja la riña entre pandilleros en la granja penal Pavón. Y esto fue lo que expresó el vocero del sistema penitenciario. Se hizo un traslado en primera acción de 3 internos hacia un centro asistencial público. Fueron atendidos 7 en las clínicas de la granja de cumplimiento de condena Pavón y en la actualización hace unos 20 minutos se hicieron otros 14 traslados de reos. Un total de 17 reos trasladados a centros asistenciales con un diagnóstico preliminar del cuerpo médico de turno por lesiones diversas, contundentes y contundentes en algunos de esos casos. Se descarta la utilización de armas de fuego en esta riña, ya que fue una situación donde han delimitado que fueron utilizadas únicamente herramientas contundentes para lesionarse entre los mismos privados de libertad. La hipótesis primaria de las autoridades es obviamente intereses específicos y pugna entre reos, lo cual manifestó esta riña. Ya las investigaciones formales por parte del Ministerio Público ya darán a conocer algunas hipótesis específicas. El Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia le ha retirado el derecho de antejuicio a la juez Marta Josefina Sierra de Stalin. La Corte Suprema de Justicia resolvió que la jueza Marta Sierra de Stalin ya no tenga inmunidad para que pueda ser investigada por el Ministerio Público por su presunta implicación en el denominado bufete de la impunidad. Este antejuicio era el que presentó el Ministerio Público y si sigue en contra de la jueza Marta Sierra de Stalin, juzgadora del Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal. En este sentido, ya la Corte Suprema de Justicia recibió el informe del juez pesquisidor y en virtud del conocimiento que hicieron del caso, decidieron por unanimidad dar trámite y declarar con lugar el antejuicio, levantar la inmunidad y en consecuencia trasladar el expediente respectivo al juez competente, para que éste ya inicie el proceso penal correspondiente. Deberán recordar ustedes pues que le asiste la presunción de inocencia, ¿verdad? Como bien saben ustedes, en cada uno de los procesos penales que hemos tenido en momentos cercanos, pues esa circunstancia no implica que haya una culpabilidad, simplemente implica el inicio de un proceso para que se puedan desarrollar las investigaciones correspondientes y con ello ya determinar si hay lugar o no a un delito. El Ministerio Público y la CICIG aseguran que la jueza Sierra de Stalin, quien tenía a su cargo el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea, a cambio de dinero, benefició con medidas sustitutivas a Javier Francisco Ortiz Arriaga, alias el Teniente Jerez, Miguel Ángel Lemus Aldana, Estuardo González Álvarez, alias ECO, y otros líderes externos de la organización criminal. Según las autoridades, Marta Sierra de Stalin habría cometido los delitos de prevaricato y cohecho pasivo.
Vamos a tener todavía más noticias, pero antes le cuento que las entrevistas hoy están a cargo de Gustavo Berganza y de Juan Luis Fonte. El primero de los temas: la CC deja sin vigencia el tema de los salarios diferenciados. David Say, abogado defensor de los alcaldes de los 4 municipios en los cuales se pretendía instaurar este salario diferenciado. Y también Luis Linares, director ejecutivo de Así Es. El segundo de los temas: los grandes retos del gobierno local de la antigua Guatemala, con la alcaldesa electa de aquel lugar, la arquitecta Susana Asensio, que estará en nuestros estudios. Ahora sí, le presento un extracto de la entrevista realizada por la cadena norteamericana CNN al expresidente de la República, hoy acusado por pertenecer a la banda de defraudación aduanera conocida como La Línea, Otto Pérez Molina. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón en nuestro último día de transmisión en vivo desde la ciudad de Guatemala. Después de acontecimientos históricos, de la renuncia de un presidente, de la juramentación de otro, de una jornada electoral, de un apretado segundo lugar y de una audiencia que determina poner en la cárcel militar de Matamoros al expresidente Otto Fernando Pérez Molina por parte del juez de alto impacto Miguel Ángel Gálvez. Y tuvimos la oportunidad de llegar hasta ahí, hasta la cárcel militar de Matamoros, en esta, que es una entrevista exclusiva de conclusiones con el expresidente Otto Fernando Pérez Molina. Iniciamos entonces. Presidente Otto Pérez Molina. Fernando. Gracias. Mucho gusto. Gracias. En verlo y aquí, en persona, porque lo vi en tribunales. ¿Cómo no? Estuvimos, bueno, usted nos vio ahí. ¿Cómo pasa estos primeros días aquí? Bueno, son días complicados, Fernando. Días de mucho sentimiento, de mucha discusión interna, incluso de ver las cosas como se han estado pasando, no de ahorita, esto viene realmente de meses atrás. No esperé llegar a una situación como la que hoy se está manejando, porque nunca se hicieron las cosas para que la situación caminara hacia este lugar. Así que es un momento difícil, un momento complicado, pero bueno, le estamos pidiendo a Dios la fortaleza y como siempre lo hemos dicho, estamos dando la cara. Voy a seguir dando la cara. No traté de salir del país ni voy a tratar tampoco de huir sobre los procesos, y lo único que estamos pidiendo es que sean procesos justos y que de verdad las cosas caminen como deben de caminar para poder probar la inocencia y esclarecer las cosas como deben de ser. ¿Culpable o inocente, presidente, frente a todo el continente? Inocente, aquí lo puedo decir yo con toda la solvencia y con toda la claridad. Aquí hay muchas cosas detrás de todo esto. Es decir, no es únicamente lo que se vio en la audiencia, hay una serie de intereses de otro tipo, yo diría hasta intereses geoestratégicos, no solo en Guatemala, sino que se extienden a Honduras, se extienden a El Salvador, así que es una cuestión que hay que de verdad verla en la profundidad y con todo en la visión completa, y no únicamente con un foco muy centralizado en donde solo se mira un punto. Geoestratégico, ¿está Estados Unidos detrás de parte de esto, lo que me está diciendo? Sí, definitivamente. Mire, el marcado interés de Estados Unidos para que la CICIG estuviera presente aquí en Guatemala está a la vista, pues eso no es por gusto. ¿Se lo dijeron directamente a usted? Sí, me lo dijeron directamente. ¿Quién fue? Por lo menos en 3 oportunidades que estuve yo con al más alto nivel, el vicepresidente Biden. El vicepresidente Biden, la visita que hicimos los 3 presidentes a Washington desde el año pasado, cuando estábamos terminando el almuerzo, estábamos saliendo, me llama la subsecretaria de Estado y me dice que el vicepresidente me quiere hablar, y se queda un momento en persona conmigo y me pide que es importante que la CICIG le pueda extender el mandato.
Yo dije que estábamos en un análisis que lo iba a ver. Pero luego el vicepresidente Biden viene también aquí a nuestro país. Y eso se lo estoy diciendo directamente conmigo. No le digo lo que hablaron con el canciller, lo que hablaron con el embajador, con todos los canales que ellos suelen utilizar. Pero una visita aquí, el vicepresidente Biden tenía en su programa una visita a la CICIG personalmente. Cuando yo revisé la agenda le dije, mire, hablen al embajador, porque estamos en una discusión que es una decisión interna. Y es el momento de dejarlo con las entrevistas. Ya le decía esta noche Gustavo Berganza y Carmen Ortiz. Al terminar el debate, Carmen Ortiz y Cristian Manolo Castillo. Siga con nosotros en Noticieros de Canal 22. Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a las 8:45. Esta noche estamos con Carmen Ortiz porque Juan Luis Pons se encuentra de viaje. Y para esta noche tenemos una entrevista muy especial. Tenemos a Susana Asensio, quien recién ha sido electa alcaldesa de la ciudad de Antigua Guatemala. Ustedes saben la serie de problemas que ha habido en Antigua Guatemala, que ha estado acéfala desde que su anterior alcalde, Adolfo Vivar, fue procesado y se encuentra guardando prisión preventiva todavía, creo, en el Matamoros. Le damos las buenas noches a Susana y a Carmen. Buenas noches, Gustavo. Arquitecta, muchas bienvenida. Gracias, feliz noche a todos y a los televidentes también. Arquitecta, empiezo con la primera pregunta. Más bien quiero hacer dos en uno para aprovechar bien el tiempo. Claro, y es, claro. Esta es la cuarta ocasión en que usted participaba como candidata para la alcaldía de la Antigua. ¿A qué atribuye el triunfo electoral en esta ocasión? Y la segunda es, ¿cuáles van a ser las prioridades de su gestión? Ok, pues la primera participación fue casi de última hora, un mes y medio. Tuve oportunidad de hacer campaña, así que fue casi accidental. En las últimas dos ocasiones sí, pues sabemos que en Antigua se dieron muchos malos manejos, acarreados, compra de votos, programas clientelares, y bueno, ha ido también afectando mucho la situación de Antigua, todos estos manejos de las organizaciones políticas. Y bueno, en esta última ocasión definitivamente es el trabajo con la gente, la base más firme. Pues hicimos una campaña muy corta, moderada, prácticamente hicimos publicidad comercial un mes y unos días. También la situación del país no estaba como para esto, pero fue el trabajo con la gente. Definitivamente tenemos bastante tiempo de estar llevando nuestras propuestas con la gente, con las organizaciones comunitarias, escuchándolos también, y a eso se lo atribuye. Creo que esa es la base más firme del trabajo. ¿Y sus prioridades en Y bien, gestión? las prioridades en Antigua, después de todo lo sucedido, es recuperar la administración municipal, que cayó en una grave crisis, sinceramente. Primero por la malversación muy seria que se hizo, y luego quienes heredaron esta administración también del grupo del doctor Vivar, no lograron ejecutar el presupuesto. La parte de inversión en obras prácticamente no se ejecutaba ni el 10%. Llenaron la municipalidad a cambio de favores políticos, y no es culpa de la gente, ¿verdad? Muchos de ellos quieren hacer un buen trabajo, pero prácticamente invirtieron los recursos de inversión y de funcionamiento a cambio de favores políticos, y eso ha hecho mucho daño. Sin embargo, también hay que crear una nueva estrategia. Vamos a trabajar por administración la mayor parte de las obras que hay. Vamos a hacer un uso intensivo de la mano de obra. Esa es una de las quejas de casi todos en Antigua. Falta de agua en las comunidades y ya también en muchas de las áreas centrales en Antigua, y el tema de seguridad ciudadana. La ausencia total de las autoridades municipales. Ciertamente no están a cargo de los temas de seguridad directamente, pero sí en la parte preventiva, en la prevención del delito, sí las municipalidades pueden hacer mucho.
en el tema del manejo del espacio público, de la vigilancia, del control de cómo se ingresa. El centro de servicios de la Antigua debe también ponerse mucha atención porque se mezcló el tema de terminal de buses con el mercado, y el mercado está totalmente abierto a la ciudad. Así que sí, en el tema preventivo la municipalidad puede aportar mucho. Susana, en el tema de la participación ciudadana, es decir, el año pasado nosotros participamos en una actividad que organizaron una serie de comités urbanos de la ciudad. Y lo que nos decían en esa oportunidad es que había mucha división interna dentro de la Antigua. Es decir, ¿cómo piensas tú superar ese problema? Bien, pues los mismos procesos políticos van dejando fracturas dentro de las mismas comunidades. En realidad los ciudadanos no tienen la culpa, es más cómo manejan, digamos, los dirigentes partidarios, pero también sí hay una diferencia fuerte en el área central y las aldeas de Antigua. Son 23 aldeas que han estado bastante desarticuladas del desarrollo, y realmente es una gran oportunidad articularlas y manejar el municipio como un todo, ¿verdad? Hay muchas oportunidades de descentralizar el turismo. En muchas de estas aldeas hay patrimonio colonial del mismo valor que en el área central, y muchas de estas aldeas son magníficos miradores a la Antigua que podrían tener una linda oportunidad en el turismo comunitario. Y ese es parte del proyecto, integrar a estas aldeas y hacerlas partícipes entre todos los aspectos, ¿verdad? Físicos, funcionales, sociales. Esa es probablemente la división que se ha sentido. Hay una gran diferencia entre las necesidades básicas insatisfechas en las comunidades, digamos, las aldeas de Antigua y la parte central, aunque la parte central también se ha visto, se hace sentir el abandono de su infraestructura, de las calles, de la limpieza. La parte central pareciera que se está convirtiendo más en un mall, más que en una parte de una ciudad. Pues lo del mall estaría también, es delicado, pero lo que más preocupa es la fiesta nocturna totalmente descontrolada, la invasión de las calles con consumo de bebidas alcohólicas, la fiesta que se expande hacia la vía pública de un extremo a otro de la cuadra, tienen un grave impacto en la calidad de vida de los antigüeños y del turismo, que también va como degradando el nivel del turismo. No es que no haya turismo, pero el turismo al que más aspiramos, que es el turismo cultural, el turismo familiar, el turismo que aprecia, digamos, el entorno arquitectónico y urbanístico de Antigua, es el primero en alejarse con toda esta fiesta descontrolada en la calle, y tiene a los antigüeños muy desesperados, muy afectados. He estado en las viviendas de los que viven más cerca de algunos de estos lugares, de verdad se hace casi invivible. Son los que tienen niños pequeños, es un desorden muy grave. ¿Y con qué instrumentos cuenta la municipalidad para impedir ese tipo de abusos en la noche? Pues uno de los principales asideros legales es que es prohibido consumir bebidas alcohólicas en la vía pública. También se acaba de aprobar un reglamento de sonido, que es una gran oportunidad cuando se sabe manejar, porque aquí la clave no es, o sea, un destino turístico siempre tiene que tener actividades tipo de zona viva, actividades en la noche, restaurantes, pero aquí el problema es el impacto en el entorno. La música es uno de los principales, ¿verdad? Cuando la música trasciende al espacio público, a la vía pública y a las vecindades, se afecta enormemente. Entonces aquí la idea es encapsular el sonido, insonorizar, respetar que no puede haber fiesta distribuida en las calles, y esto va a recuperar el orden en Antigua y también la calidad de vida de propios y visitantes. Hay otro problema que es el relativo a las licencias de construcción y cómo está creciendo la Antigua Guatemala. Entiendo que hay una diferencia entre la municipalidad y el Consejo Nacional para la Protección de la Antigua. ¿Cómo piensa usted resolver esa diferencia? Bien, ahora llegó a las Cortes y va a haber que seguir gestionando y esperar su resolución última. Provisionalmente está amparada la municipalidad, sin embargo, en la ley es muy fuerte y muy claro que el proceso de aprobación de la parte constructiva de los sistemas mismos, las características que se aplican en las remodelaciones y en las construcciones nuevas, están a cargo del Consejo de Protección. En realidad, una licencia es una tasa, un cobro por servicios, y creo que está muy claro quiénes prestan qué servicios, y considero que sobre la base de ese análisis de qué tiempo, qué esfuerzo le lleva y qué servicios presta cada institución, se puede llegar fácilmente a un acuerdo, y es clara la responsabilidad que tiene el Consejo de Protección, la importancia que tiene que sean ellos quienes aprueben las construcciones
la rehabilitación de lo existente y lo nuevo por construir, así que creo que va a ser fácil llegar a un acuerdo si... La ventaja es que el alcalde prácticamente preside ambas instituciones y creo que sí va a ser fácil llegar a una solución para bien de todos. Susana, nos preguntan en redes, ¿qué vas a hacer con el asunto del parqueo, del estacionamiento? Sobre todo en Semana Santa. Sobre todo en Semana Santa. Sí, la Semana Santa es el momento crítico. Pues vemos en muchas ciudades destino y ciudades patrimoniales es necesario ya crear un parqueo antes de ingresar a la Antigua y que se constituya en la opción preferida, ¿verdad? Sin forzar a un principio, pero es casi inconcebible tener parqueados 1000 carros de personas que no viven en la Antigua sobre las mismas vías procesionales. Eso ha sido prácticamente insostenible a la hora de entrar a la Antigua y a salir puede llevarle a 1 horas, arruinan la experiencia de ambas partes, así que tenemos vistos lugares, terrenos que son municipales que podrían provisionalmente utilizarse para parqueo, especialmente en momentos pico como la Cuaresma y la Semana Santa, y poner de los mismos transportistas de Antigua un pequeño circuito que los lleve al parque y algunos puntos de interés. Así se hace en otras ciudades, destino de turismo, evitando que tantos carros entren a Antigua porque sobre todo en esa época es casi imposible de manejar. Y creo que los visitantes, mientras tengan un lugar donde dejan sus carros seguros, bien controlados, también va a ser la opción preferida por ellos. Y pensamos que en el futuro debe hacerse un parqueo ya definitivo en Antigua, y pensamos que debe ser subterráneo porque el paisaje de Antigua está protegido y no puede utilizarse tierra de tanto valor y también valor escénico para dedicárselo a los vehículos particulares. Hablando de lo subterráneo, ¿en cuánto podría usted avanzar o estima avanzar durante su gestión en el cableo subterráneo de la Antigua? Sí, debe continuarse. Imagínense que urbanizaciones de mediano valor logran poner toda su cableado de telecomunicaciones bajo tierra, incluso la electricidad. ¿Cómo no va a poder lograrse hacer eso para una ciudad de tanto valor, verdad? Sí, definitivamente debe continuarse con ese proceso, y la ventaja es que hay muchas empresas que quieren colaborar, también miembros de la sociedad, personas particulares que quieren ver a la Antigua realmente engalanada y devolverle su título noble y leal que tiene. Es un proyecto que debe continuarse. Ya se está llenando de cables, sobre todo de telecomunicaciones, que son los que más desorden generan y más impacto visual tienen. Preguntan en las redes también quiénes son tus colaboradores en el Consejo, con quiénes entraste tú. Bien, entran siempre los síndicos del alcalde. ¿Nos puedes mencionar los nombres? Sí, son Orlando Flores Vela, el licenciado Carlos Azurdia y el licenciado Francisco Bonifaz, más conocido en Antigua como Pancho, todos del área legal, pues llevan la representación municipal. Y luego los concejales, el primero, el segundo, y por más o menos los números que se están terminando de analizar, 3 concejales. ¿Quiénes son ellos? Los concejales son el ingeniero Luis Alberto Asturias, hijo del alcalde Víctor Manuel Asturias, que en paz descanse, un alcalde muy querido. Y luego el concejal segundo es el arquitecto Pedro Asturias, quien preside un colectivo de Antigua que ha luchado mucho por temas de relevancia en Antigua. Y el concejal tercero es Inocente Cutzán, miembro de una comunidad donde han impulsado un proyecto muy interesante de turismo comunitario, como lo hablábamos, un proyecto muy exitoso que en muy poco tiempo ha generado una cantidad de empleos con sueldos directos que consideramos que es una de las grandes oportunidades de incorporar económicamente a todas las aldeas que bordean Antigua. Cuando usted, arquitecta, imagino que ya revisó quiénes son los otros alcaldes que han ganado por Zacatepeques. No sé si los conoce a todos, y si los conoce, ¿cuál ha sido su impresión? Porque en muchísimos temas va a tener que trabajar con ellos. ¿Piensa que va a ser una tarea fácil? ¿Los conoce? ¿Cómo lo anticipa? A la mayoría los conozco, y claramente la Antigua necesita trabajar con ellos. Estamos todos compartiendo la cuenca de un mismo valle, un valle muy delicado, pero también con muchas oportunidades. Y es de conveniencia para todos trabajar conjuntamente. Servicios delicados como el tema de la basura siempre es mucho más económico y más eficiente trabajarlo a nivel de región o subregión. Acá, sobre todo los que estamos dentro de la cuenca, temas de transporte, de abastecimiento de productos de consumo diario,
el tráfico mismo, todos son temas compartidos. La parte funcional de la Antigua y los municipios con quien ya prácticamente se ha fundido no entiende fronteras legales, ¿verdad? Y definitivamente creo que todos van a estar muy interesados en encontrar soluciones conjuntas. Susana, en las redes también hay una preocupación por la cuestión del consumo de drogas y el narcotráfico que aparentemente ha sentado sus reales en Antigua. Los bares. Y los bares. ¿Qué piensas hacer tú para mantener bajo control o erradicar el narcotráfico? Bien, pues ahí sí es necesario coordinar con las instituciones del Estado, ¿verdad? No puede uno enfrentarse ahí con soldaditos de madera. La municipalidad tiene cuerpos policiales, pero solo uno de ellos es armado y tiene funciones limitadas. Pero sí, digamos, en la parte preventiva, de entender la interioridad del funcionamiento de algunos de estos lugares, algunos de ellos no tienen sus papeles de manera adecuada, son en parte algunos ilegales, va a haber que hacer mucha más fuerza para ponerlos en orden y que actúen respecto a lo que se les ha autorizado, porque algunos de ellos han pedido permiso para hacer una cosa y de pronto van excediendo en sus actividades y en sus impactos, así que sí va a haber que actuar conjuntamente. Y la parte del narcotráfico sí se necesita de la participación de las instituciones del Estado. La coordinación entre los cuerpos policiales será fundamental. Pensamos proponer que en lo posible sean agentes de propia Antigua. La seguridad mucho depende del conocimiento entre las personas y Antigua es un lugar pequeño donde todavía es posible casi que conocernos entre todos, y creo que puede aportar muchísimo a la seguridad, a entender ese funcionamiento, a guiar a los turistas. Mientras mejor se conoce el lugar, creo que se puede aportar muchísimo más al orden y a la seguridad. ¿Cuál es la visión que usted tiene de la Antigua Guatemala cuando termine su gestión? ¿Qué es lo que quiere heredar? Pues bien, pocos municipios tienen tantos potenciales como Antigua. Su actividad económica está un poco en recesión, pero manejando esos temas de seguridad, orden, limpieza, descontaminar y también recuperar, como decimos, la seguridad, puede generar un nuevo impulso y subir la calidad del turismo y los servicios que se prestan, y realmente aspiramos a que Antigua recupere su brillo como ciudad que es de orden y de importancia mundial, y esperamos con la ayuda de Dios convertirla en un modelo, porque ha sufrido gravísimos problemas en su administración, y recuperando esa parte sí consideramos que es posible voltear a ver a la Antigua por cosas muy buenas que van a suceder y que pueden impulsarse. Es una sociedad con un nivel de educación muy alto, es una sociedad también con un alto nivel de organización social y de diferentes tipos, religiosas, así que sí pensamos que se puede llamar ahora la atención con buenas noticias de Antigua. Ahora tenemos una curiosidad. Esta vez competiste con un comité cívico y ganaste. Ajá. Las anteriores veces había sido por el Partido Unionista. Ajá. Es decir, ¿por qué te fuiste con un comité cívico en esta oportunidad y no con el Partido Unionista? Pues considerábamos, por el momento en que estaba viviendo Antigua, el momento mismo que vive el país, la oportunidad que tuvimos de hacer una fusión entre movimientos puramente ciudadanos, lo vimos como una gran oportunidad. También pues yo me retiré de la Municipalidad de Guatemala, no por ningún problema, siempre tuvimos una relación de mucho respeto y de admiración yo hacia ellos y su trabajo, pero también me interesaban mucho los proyectos de Antigua. Siempre quise regresar y esa era la oportunidad, y un proyecto más cerca de los ciudadanos lo veíamos en este momento oportuno, y también era como necesario después de todo lo vivido. De los otros candidatos que corrieron con usted en la elección, ¿con cuál de ellos le gustaría eventualmente trabajar por el rescate de la Antigua? Bien, ¿quién podría colaborar contigo? Porque sabemos que el clima está muy caldeado hoy. Sí, realmente la Antigua ha tenido movimientos de grupos que precisamente le han hecho bastante daño. Ustedes han visto cómo Antigua fue manejada realmente por fuerzas bastante oscuras. Y luego pues hay candidatos que han aportado bastante. Creo que uno de ellos que también se movió con un comité cívico, Juan Carlos Luna, me parece una persona con ideas interesantes, una formación también interesante, y el propio profesor Manuel Estrada, que participó con Creo, es una persona muy querida en Antigua, con muy buenas intenciones.
Creo que con ellos y con otros candidatos trataríamos de recuperar esa unidad y evitar esas fracturas y todo esta reacción que se está dando en Antigua de inconformidad. Creo que podemos salvarla buscando un proyecto conjunto donde todos debemos olvidar nuestra participación de colores, política, y concentrarnos en Antigua, que hoy sí realmente necesita la participación de todos con una manera desinteresada y hacia sacarla adelante. Gracias, ahora, pero arquitecto. no debiera haber tanto problema con que cuestionen tu triunfo, porque es el 27.89 de votos y tu más cercano competidor sacó el 18.92. Vamos a ir con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para ver qué dicen las redes acerca de esta entrevista y te contamos a ver qué dicen. Sí, claro. Gracias, licenciado Berganza. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes al respecto a la entrevista con la arquitecta Susana Asensio. Nos dice Ana, esperamos progreso en construcción y turismo. Podemos ser una ciudad como las europeas. Me gusta cómo piensa y se expresa Susana Asensio. Creo que le esperan buenos tiempos a la Antigua, bien por ella. Gianni, vida nocturna es buena para el turismo, es lo que nos plantea. Hugo, enreda mucho sus respuestas. Le deseo lo mejor a la arquitecta para que la Antigua tenga el gobierno que merece. Y Edgar, por cosas como esa ya no dan ganas de ir. Aparte, el deterioro de las calles, que no se les han dado mantenimiento, es lo que plantea Edgar. Parte de los mensajes, licenciado Berganza. Le agradecemos mucho a Juan Carlos, le agradecemos mucho a Susana su asistencia, le deseamos los mejores éxitos. Muchísimas gracias. Y feliz retorno por Antigua. Feliz retorno. Muchísimas gracias a todos, al canal, por la labor que han hecho, especialmente en estos momentos donde Guatemala cambió para siempre, en parte por esa labor informativa. Muchísimas gracias por la oportunidad y a quienes escuchan por estar siempre presentes, atentos, luchando por este país y por Antigua. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a un corte comercial, por favor, no se vaya. En la segunda parte vamos a platicar del fallo de la Corte Suprema de Justicia acerca de los salarios diferenciados. Y tenemos a dos invitados, uno a favor, como de costumbre, y otro en contra. No se vaya, por favor. Este segmento es patrocinado por Excel Automotriz, cero preocupaciones. Gracias por continuar en nuestra sintonía acá en a las 8:45 en el segmento de entrevistas. Y como mencionaba Gustavo Berganza antes de irnos a corte, en este segundo segmento vamos a conversar sobre esa acción de inconstitucionalidad que fue presentada por el Procurador de Derechos Humanos en contra de los salarios diferenciados y que ha sido dada con lugar por la Corte de Constitucionalidad. Para ello nos acompañan esta noche el licenciado David Say, él es abogado defensor de los alcaldes, donde cobraría vigencia estos salarios diferenciados, y también Luis Linares, quien es consultor en temas laborales de ACIES. A ambos bienvenidos. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches, David, muy buenas noches, Luis. Comencemos por un pequeño análisis, es decir, la motivación de esta instauración de una zona en donde los salarios fueran menores al promedio nacional, se supone que era para incentivar, para promover el empleo formal y para que llegara más gente a invertir. Pero solo esa salida hay para promover empleo formal, bajando el nivel de salarios. Luis. Bueno, de carácter simplista, sí, eso es una solución simple, pues al final de cuentas, si cuesta que vengan los inversionistas por 3.000 quetzales al mes, tal vez pagando 1.500 o 1.000 o de repente 500 se logra atraer una multitud de inversionistas. Pero desafortunadamente para quienes promovieron esta igualmente desafortunada idea, creo que las soluciones para el tema del empleo no son tan simples, sino que son soluciones sumamente complejas, que tienen que ver con toda una serie de factores que van desde la seguridad, como por ejemplo pasa en la entrevista anterior, el tema de la Antigua, el turismo, la seguridad, el tema de la infraestructura, de las aduanas, de los trámites, de la capacitación de la mano de obra, y uno de los aspectos que buscan los inversionistas, y no el principal para ellos,
es el tema de mano de obra calificada, aún con salarios razonables que sean competitivos con relación al resto de la economía. Pero no es el principal, a salvo aquellos que tienen como fin explotar al máximo el esfuerzo humano, no es el salario bajo el principal motivo para invertir, ni tampoco los incentivos fiscales. Ahora, David, en el caso de las municipalidades que usted defendió, ¿cuál es la razón por la cual se adhirieron a esta idea? Una de las razones principales es conocer la realidad de estos municipios. Usted va a Mazagua y se da cuenta de que ahí hay salario formal que llegue al salario mínimo, hay muy poco. Es decirle un 5%. Es bajo realmente. Y ahí la gente tiene mucha necesidad. Vámonos ahora al corredor seco, donde está San Agustín a Cazahuastlán, donde está Guastatoya y donde está, bueno, ahí ya no es corredor seco con Estanzuela. Pero si usted se da cuenta, yo les pregunto a ustedes, ¿algunas veces ustedes han ido precisamente cuando vamos a Puerto Barrios a pasear o a todos esos lugares? Ustedes solo vemos que está árido todo eso, pero yo cuando ya me fui a penetrar, porque ellos me hablaron para asesorarlos, realmente ahí llora sangre la realidad de ese corredor seco. Mire, yo estaba cerca del estadio y había una piscina y me quería regresar porque es un calor horrible, porque no hay vegetación ahí y ahí no hay trabajo, no hay nada, y el río que llega cerca está muy lejos. Entonces yo sé de que yo he sido defensor de la Constitución, mi profesión es abogado laboralista, yo defiendo trabajadores. Y cuando inicialmente a mí me plantearon esta situación, yo les decía, imposible, porque fíjense que la Constitución, derechos irrenunciables. Ahora el análisis posterior se dio en la siguiente forma. Por ejemplo, usted lee el artículo 106 de la Constitución, los derechos irrenunciables para los trabajadores. Usted lee el Código de Trabajo, en sus considerandos habla de la tutelaridad, de la que también habla la Constitución de la República. Esa tutelaridad, ¿para quién es? Para los trabajadores. Pero los que en ese momento, yo me tuve que quitar el ropaje, porque yo antes fui dirigente sindical y le digo, soy asesor laboral y defiendo trabajadores y soy asesor de algunos sindicatos. Muchos sindicalistas también me criticaron, porque posición vendida, que no está bien, que no está correcto. Pero yo les pregunto, ahorita en este momento, si eso se hubiese aprobado, la inconstitucionalidad no hubiese sido presentada, todos los trabajadores de ese sector que están yéndose para el norte, en la famosa Bestia, no tendrían necesidad algunos de ir a perder sus partes. Ahora entiendo yo esa realidad de país y la necesidad de las personas por tener acceso a un trabajo, pero no se trata únicamente de tener un empleo en sí mismo, sino la calidad de ese empleo y también medir las consecuencias que puede tener a futuro una medida de esta naturaleza. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias que al parecer dentro del estudio, la evaluación que se hizo, no fueron lo suficientemente consideradas? Ya hay algunas experiencias previas en otros países. Sí, el caso de Honduras, donde desde hace unos 7, 8, 9 años están vigentes unos salarios mínimos que les llaman regionalizados, donde lo que hicieron fue trasladar plantas que estaban, por ejemplo, en el municipio de Villanueva, cerca de San Pedro Sula, a otro municipio, Santa Bárbara, a 30 kilómetros, y por trasladarse 30 kilómetros, pues dejaron de pagar, en lugar de pagar X cantidad de lempiras de salario mínimo diario, pagan la mitad. Y no hubo entonces creación de empleo, solo hubo cambio de empleo, porque la ley, como es los acuerdos gubernativos tal como estaban planteados, decían que las empresas que se acogieran, que tenían plantas
en otro lugar de Guatemala tenían que justificar que habían variado las condiciones de mercado para poder trasladarse allá, y eso pues simplemente lo justificaban diciendo ya no tenemos pedidos. Y entonces nos vamos para allá y en lugar de pagar 3.000 quetzales de salario mínimo iban a pagar 1.500 y tenían 1.500 de ganancia extra por trabajador. En el caso, por ejemplo, de Nicaragua y Panamá, que tienen salarios para zonas francas, el salario de zonas francas es más alto que el salario mínimo nacional, porque las empresas con un salario mínimo más alto compensan el sacrificio o el beneficio fiscal que les da el Estado. Pero aquí querían salarios mínimos bajos, querían zonas con toda una serie de exenciones y poniendo a la gente en un chantaje de decir, bueno, ¿qué prefieren? Morirse de hambre. Porque es cierto que hay derecho al trabajo, pero hay derecho a la calidad del trabajo también. Y por ejemplo, lo que dicen de los derechos irrenunciables para los trabajadores, pues obviamente solo para los trabajadores son irrenunciables, porque los empresarios no pueden renunciar a los derechos de los trabajadores. Entonces, los argumentos que se utilizaron, yo no conozco no hemos podido conocer todavía la resolución de la Corte de Constitucionalidad, pero los argumentos planteados por el señor Procurador de los Derechos Humanos cuando presentó la inconstitucionalidad, yo los veo sumamente sólidos, planteados desde el punto de vista de que la regresividad de los derechos sociales es justificada en la medida en que no sea algo absolutamente desproporcionado. De manera que si, por ejemplo, en lugar de plantear una rebaja de 1.500 al salario mínimo, hubieran planteado una rebaja de 100 o 200 quetzales, que una empresa que tenga 200 trabajadores pues va a ahorrar 200.000 al mes, que va a ser ganancia adicional, yo creo que no hubiera habido tanto problema como en esa rebaja tan brutal que hicieron con bajarlos a la mitad. Me queda la duda de la seguridad social, porque con esos salarios de 1.500, ¿qué tanto realmente el IX podría abastecer a todas estas Porque ese era uno de los personas? Argumentos que se daban, de que iban a estar cubiertos por el IX. Por la seguridad social, pero me imagino que era todo, es decir, por enfermedad, jubilación, o que nada más era lo que se cubría. Todo, es decir, si es una afiliación a la seguridad social, es a sus dos programas, al LEMA, enfermedad, maternidad, accidentes, y al IBS. Y ahí se le ponía el problema al IX de tener que dar servicios a trabajadores que cotizan mucho menos del promedio, porque el salario promedio de los trabajadores del IX es de 3.000 quetzales. Los salarios de los trabajadores del IX son, pues los trabajadores formales son más altos que el salario mínimo. El último informe estadístico del IX del año 2014 así lo indica, 3.200 quetzales. Entonces, tener que darle servicios a trabajadores que iban a cotizar sobre 1.500, lo que obligaban al IX era a sustraer recursos de los que aportan otros trabajadores para aportar, que siempre es el sistema solidario, pero no en una forma de una diferencia tan grande. Y el otro problema era también a la hora de que estos trabajadores se jubilaran, si iban a estar jubilándose con salarios que iban a estar abajo del salario mínimo, también sus pensiones, no solo los salarios iban a ser de hambre, sino que también las pensiones. Sí. Ahora, David, ¿cuál es el argumento que usted dio entonces para tratar de oponerse a esa no regresividad? Sí, mire, tendría que haber sido legal. No podíamos enfocarnos en un tema puramente social. Yo hice conciencia, yo visité estos lugares en esas oportunidades y ellos ya habían trabajado con los COCODES y los COMUDES. Eso nace de ellos mismos, de estos municipios. Claro, ellos estaban coordinados, pues se platicaron porque casualmente Mazagua queda camino al puerto de San José y las otras dos, San Agustín Acazahuastlán y Guazatoy, ellos quedan camino también al otro puerto, que nos queda en el Atlántico. Entonces, ellos me lo plantearon a mí, como yo les digo, principalmente. Yo si hubiera sido el procurador de los derechos humanos y como abogado, yo les dije, es imposible, no se puede. Entonces tuvimos que hacer un estudio, porque ellos lo plantearon COCODES, COMUDES, y después le pidieron permiso al Consejo Municipal para poderse proyectar, y entonces se buscó al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Algunos creen que en ese momento, yo como les digo, yo lo veía difícil,
lo veía difícil y Bueno, hicimos pero el a mí lo que me llama la atención es, digamos, yo lo veo a usted sufriendo por defender esa posición. Así es. Entonces, ¿pero por qué lo hizo si no estaba usted convencido de hacerlo? No, pero y el otro tema es qué jurisdicción o si la ley le da la atribución a los alcaldes para poder definir temas de salarios, porque hay una Comisión Nacional de Salario y hay también comisiones paritarias en donde tal vez el licenciado Linares me corregirá, no participa el alcalde, sino participa el Ministerio de Trabajo, los empleadores y los trabajadores. Sí, así es. Sí, mire, ahí se formaron, ahí hubo una comisión del salario mínimo formada, salió su publicación en el diario oficial, y esto fue una petición. Mire, el salario 1.500 no fue impuesto, esa fue una petición de los trabajadores. Es que yo les pregunto a ustedes, y vuelvo al tema, la mayoría de nosotros tenemos trabajo. Vayan a ver ustedes a Mazagua, gente que está esperando que cuando es tiempo del mango, esperando que caigan los mangos para desayunar, almorzar y cenar. Entonces, claro, nosotros somos privilegiados. Los trabajadores que tienen, como les dijera yo, tienen que tienen un trabajo. Es un sector privilegiado en Guatemala. Nosotros somos privilegiados. Nosotros no vamos a esperar que los mangos caigan. Nosotros tenemos un salario. Yo como profesional me lo gano. Cuando yo era trabajador de una institución bancaria, yo ganaba más del salario mínimo. Habían extras y habían promociones dentro del mismo, pero ellos no tienen nada. Ellos no. Mire, licenciado Linares, sobre eso entonces, si no es la vía disminuir el salario, argumentando el costo de vida, que se decía también que era más barato en estas localidades y por lo tanto era suficiente un salario de 1.500 para que esta persona sobreviviera, ¿qué otras soluciones hay a esta problemática que puedan ser sostenibles y que no afecten tampoco al resto de trabajadores? Y digamos también viniendo de la propia población trabajadora o necesitada de trabajo, como dice el abogado. Sí, bueno, primero lo del costo de la canasta básica, pues el INE no calcula canastas regionales, entonces no podemos saber si hay diferencia entre el costo de la canasta en San Agustín comparado con Quetzaltenango, comparado con la capital. Pero incluso hay un estudio que hicimos nosotros y así un sondeo y corroborado por otro que hizo Plaza Pública, pues las diferencias no son tan grandes, porque de repente la botella de aceite es más barata aquí en la capital, pero es más cara en San Agustín, en Azabaslán, por los costos de transporte. Y lo que se veía ahí era que este salario de 1.500 pues alcanzaba únicamente, es uno de los argumentos de la Corte de Constitucionalidad, pues nada más para comer tortillas y frijoles todos los días. Entonces es cierto que de repente eso es mejor a estar muriéndose de hambre, pero eso está bien para el que está necesitado, pero no, una política pública no puede basarse en eso de decir que den gracias a Dios que vamos a conseguir alguien que les pague 1.500. Eso es una política pública totalmente perversa. Y con el otro tema de qué alternativas hay, pues las alternativas desafortunadamente para Guatemala así inmediatas no hay. Como algo, digamos, que pueda sustituir esto de que podían venir unas cuantas ensambladoras e instalarse en cuestión de semanas. Sí. Pero se necesita, por ejemplo, nosotros en el estudio que hicimos así es de propuesta en busca del trabajo decente, identificamos 13.000 millones de quetzales del presupuesto general de la nación, que es un desperdicio, un despilfarro, o es producto, o es un botín para las acciones de corrupción. Entonces lo que se necesita es ubicar recursos dentro del Estado para activar motores de la economía, como por ejemplo la construcción de vivienda, programas de empleo temporal, el tema en el caso, digamos, del corredor seco, el tema de lo que le llaman la cosecha de agua, para aljibes, cisternas en pequeños embalses que le permitan a los pequeños propietarios agrícolas no depender de la lluvia, que cada vez es más escasa. En fin, hay soluciones, pero no son soluciones inmediatas, ni tampoco
y requieren obviamente una racionalización del gasto público y activar actividades de la economía campesina, porque para lo que se busca empleo es para campesinos que en este momento están en situación de subsistencia. Entonces, la política de desarrollo rural ahí juega un papel importante, pero no puede estar, como hizo este gobierno, divorciarla de la política de generación de empleo. Se nos ha terminado el tiempo. A ambos muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Ahora vamos a dar paso a Juan Carlos Sandoval para que dé lectura a los comentarios y opiniones de nuestro público televidente. Gracias, licenciado Ortiz. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes y nos dice: Susi, no mencionan a Sanarate y ese municipio estaba entre los afectados. Aquí no esperamos a que caigan los mangos ni en Guastatoya. José nos dice: no inversión, no salarios mínimos diferenciados, trabajadores formales solo el 25%, subsidian trabajadores de Estado y nadie protesta. Álvaro: ¿qué laboralista es? Mercantilista es lo que nos plantea. Y Pablo: no se le puede pagar a una persona una menor cantidad a lo necesario para vivir en condiciones dignas mínimas. Parte de los mensajes que tenemos. Vamos a la pausa. Al regresar entramos en el debate esta noche. Cristians Manolo Castillo junto con Carmen Lorena Ortiz. Siga con nosotros.